Muy buenas a todos, soy Tom Martínez, un placer estar aquí con todos vosotros, lluvia de bendiciones. Bueno, señores, ¿qué tema tenemos hoy? ¿Qué tema? Bueno, pues la verdad que como yo me estoy tomando la licencia de este mes de elegir yo los temas, pues hoy tenemos el tema de Hugo Chávez, la entrada del poder de Hugo Chávez, pero nos tenemos que remontar, vamos a viajar en el tiempo, pues no solo a pues cuando dieron esos dos golpes de estado para intentar hacerse con el poder, etcétera, etcétera, sino que pues evidentemente pues tenemos que ir a cómo se encontraba Venezuela en los años 80, cómo estaba la economía, el descontento y luego al final acabaron peor. Y bueno, pues yo quiero aprovechar encarecidamente, quiero dedicarle este programa a todos mis queridos hermanos venezolanos que durante muchos años, muchísimo tiempo, pues me siguen en redes, así es que para mí es un placer y yo creo que era una forma de hacer una saga de programas de Chávez, pues sobre todo para darle visibilidad a la situación de Venezuela también. Y para que no nos olvidemos de lo que este socialismo o socialismo, como lo queráis llamar, pues tanto daño le ha hecho a tantísima gente y bueno, sigue haciendo, porque bueno, esto también ha cruzado fronteras y también este dolor se ha esparcido por toda Sudamérica, etcétera, etcétera. Y la verdad que ha sido una de las mayores tragedias, la entrada de Chávez en el poder, desde mi punto de vista, ha sido una de las grandes tragedias porque a fin de cuentas esto solo ha funcionado para unos pocos, Este modelo socialista solo ha funcionado para los que están arriba, porque los que están abajo viven en la miseria prácticamente. Bueno, vamos a viajar en el tiempo, así que abróchense sus cinturones porque vamos a hablar de muchos actores políticos venezolanos, vamos a ver cómo se encontraba Venezuela en los años 80, ese descontento, ese oportunismo de los golpistas de buscar un vacío de poder, un descontento del pueblo para meterse en la presidencia con muchos cuentos y luego al final pues no salió rana, ¿no? No salió rana. Bueno, la Venezuela de Chávez. El 4 de febrero de 1992, un grupo de oficiales del ejército venezolano dio un golpe de estado contra el gobierno socialdemócrata de Carlos Andrés Pérez. Desde ese momento comienza la tragedia para Venezuela. El país atravesaba una complicada situación económica desde principios de la década anterior, desde los años 80, ya los venezolanos no estaban en miseria como están ahora, porque ahora lo que se está viendo en muchas zonas de Venezuela es miseria pura, pero evidentemente los venezolanos sentían que podían estar mejor, a pesar de que por aquel entonces, si nos remontamos a los 80, Venezuela era uno de los mejores países para vivir de toda Sudamérica. O sea, tenía unos buenos salarios, la situación no estaba boyante, pero comparada con sus países vecinos, los venezolanos estaban como que ataban perros con longaniza, pero aún así había descontento, Una cosa es como uno viva y otra cosa es como uno se siente, porque uno puede tener mucha abundancia alrededor, porque además muchos venezolanos me hablaban de la época de los 80, todos salíamos, teníamos para estar por ahí de WhatsApp por la noche, nos íbamos de rumba, tal, esto, lo otro, no nos faltaba dinero. Siempre nos hacíamos nuestro mercado, había seguridad en las calles, que eso era algo que ahora está completamente ya que ha desaparecido. Por lo tanto, pues hay un declive, o sea, desde que entró el chavismo comenzó radicalmente ese declive y el poder adquisitivo del pueblo y bueno, pues muchos venezolanos pues ahora están con un par de dólares, 3, 4, 5 dólares al mes, que son los sueldos mínimos que tienen. Incluso ahora los salarios en Cuba son más altos que los de Venezuela. O sea, ¿quién nos iba a decir que los cubanos iban a ganar más que los venezolanos? Pues ahí lo tenéis. Bueno, volviendo al principio,
El país atravesaba una complicada situación económica desde principios de la década anterior de los 80. Venezuela, que en aquel tiempo era el país más próspero de Sudamérica gracias a los negocios petroleros y al buen emprendimiento de su gente, porque no nos olvidemos que los venezolanos también han sido muy buenos emprendedores en tiempos de bonanza, pues comenzó una crisis con la caída de los precios del petróleo a principios de los años 80. Bueno, yo creo que ahí se produjo un punto de inflexión en Venezuela, pues con esa caída de los precios del petróleo, que evidentemente un país que estaba bastante sujeto por la economía petrolera, pues evidentemente las cosas se fueron al traste. El Estado gastaba más de la cuenta año tras año y incurría en déficits y la deuda pública no hacía otra cosa más que aumentar. O sea, pero vamos, que lo que pasó en los años 80 es un juicio de faltas en comparación de lo que está ocurriendo ahora. O sea que se habla de que en los 80, pero vamos, que el eso no es el es ahora, como se está viviendo en Venezuela. O sea que realmente la gente no se daba cuenta lo bien que vivía en los años 80, antes del chavismo, a principios de los 90, no sabían lo bien que vivían hasta que entraron estos. Porque ahí ya sí que cuando entraron el chavismo, tanto Chávez como Maduro después, ahí sí que se dieron cuenta cómo se vivía anteriormente, porque sí que podían comparar. Lo que pasa que, claro, como les hicieron tantas promesas, y bueno, pues evidentemente pues el actual gobierno, para ajustar las cuentas, el actual presidente Carlos Andrés Pérez, que ya había sido presidente desde 1974 a 1979, tuvo que darle un giro a la economía, un ajuste que ocasionó malestar en la sociedad venezolana. Evidentemente, pues había un desajuste económico, había que abrocharse los cinturones. Y bueno, pues en este caso Carlos Andrés Pérez pues no tuvo más remedio que ponerle una tuerca a la economía venezolana y pues la cosa tuvo que ser así. A raíz de esa decisión se convocaron manifestaciones por todo el país en febrero de 1989, lo que se denominó el famoso Caracazo. Bueno, muchos de vosotros, aunque no conozcáis mucho el tema de Venezuela, probablemente sí que conozcáis la expresión del Caracazo, que fue pues una explosión ya de personas que estaban ya, que se echaban a las calles, porque bueno, pues consideraban que bueno, que estos recortes los iban a dejar muy mal, y ya ves tú, la gente estaba bien. O sea, lo que pasa que bueno, a cualquier persona que toma conciencia de que su poder adquisitivo va a empeorar, pues nadie quiere perder poder adquisitivo, nadie quiere que se le aprieten las tuercas, ¿no? Y bueno, pues miles de venezolanos se echaban a las calles para protestar por esos ajustes económicos del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y bueno, pero principalmente el incremento de la gasolina fue lo que a la gente le molestó muchísimo. Y bueno, pues el gobierno de Carlos Andrés Pérez reprimió con dureza las manifestaciones. Hubieron centenas de muertos y heridos por los enfrentamientos entre ciudadanos y la policía. El Caracazo de 3 años atrás sirvió a los golpistas para justificar lo que se preparaba contra el actual gobierno socialdemócrata. O sea que, amparándose en lo que pasó con lo del Caracazo, pues esto le dio muchas ideas a los golpistas, a nuestro amigo Chávez, y a sus camaradas, que decidieron pues dar un golpe en la sociedad. Y pues el plan de los golpistas era hacerse con el control de la capital venezolana, con Caracas, y bueno, pues haciéndose con el poder del país, asaltando el Palacio de Miraflores. Esa era la principal intención que tenían. En el momento del golpe de Estado, Carlos Andrés Pérez se encontraba llegando de un viaje de Europa, pero los golpistas pues no consiguieron, no pudieron ingresar a Miraflores y llegar hasta el presidente. Ese fue el primer golpe que dieron. Y pues una parte de los golpistas se fueron a Perú, se exiliaron a Perú, y la otra parte pasaron a disposición judicial, entre ellos, entre
de estos últimos que fueron detenidos, se encontraba una persona muy conocida, Hugo Chávez Frías, un coronel de la brigada paracaidista, que compareció en televisión pidiendo a los insurrectos que entregasen las armas. O sea, este hombre ya, después de dar el golpe, entreguen las armas. Ya hemos pisoteado la democracia de un país y la Constitución, y ahora vamos a entregar las armas. ¡Qué buenos somos! Y bueno, pues Chávez por primera vez comparecía con uniforme de campaña y con una boina roja ante la prensa. Esas fueron las primeras imágenes, y probablemente muchos de vosotros pues me imagino que reconoceréis, porque dio la vuelta al mundo esas declaraciones de este hombre que estaba lleno de poder, lleno de ambición, y bueno, pues al final acabó culminando todo lo que este hombre quiso hacer, ¿no? Con la ayuda de muchas personas. Era un hombre joven, por aquel entonces Chávez tenía 37 años. El gobierno de Carlos Andrés Pérez decidió en ese momento apresar a Chávez, aunque esta decisión no recibió muchos apoyos. En el Congreso de la República, el principal opositor, Rafael Caldera, le culpó del golpe. Yo la verdad que a mí me llama muchísimo la atención, porque vamos a ver, para cualquier político de cualquier país, o sea, lo que pasa que, claro, a mí me da la sensación de que los que miraban hacia otro lado después de este golpe tendrían algunos vínculos, me imagino yo. Porque vamos a ver, si yo soy un político y yo no tengo nada que ver con esta gente y dan un golpe de estado en mi país, donde yo soy político y tengo un cargo, pues evidentemente, ¿qué haría yo? Pues denunciar, esto no puede ser, que anda un golpe, que están pisoteando la democracia, que no sé qué, que no sé cuántos. Pero lo que le pasó a Carlos Andrés Pérez, que este hombre, a pesar de que pues quiso tomar acciones contra Chávez por lo que estuvieron haciendo, por ese golpe de estado, porque dieron dos, el problema de todo esto, señores, es que si tú das un golpe de estado, haces justicia, lo metes en la cárcel, y a la gente casi que le molestó que a este hombre lo metieran en la cárcel, después de toda la gente que murió, porque evidentemente con los golpes estos que dieron murió muchísima gente. Además, hay documentales que se han mostrado que decían que supuestamente disparaban a las cabezas, porque hay imágenes. Entonces, ya os digo que es tremendo, o sea, tremendo todo lo que ocurrió. Y bueno, pues en el Congreso de la República, el principal opositor, Rafael Caldera, pues le culpó del golpe. Carlos Andrés Pérez, que había sido muy popular unos años antes, veía consternado cómo el país no le respaldaba. Un año más tarde saldría de la presidencia destituido por el propio Congreso a causa de unas acusaciones de corrupción. Para entonces ya se había generado un segundo golpe de Estado, esta vez por oficiales de la Fuerza Aérea, o sea que no contentos con que habían dado uno, sino dieron otro más. El precio del petróleo iba por los suelos y Venezuela iba de convulsión en convulsión, o sea, la situación económica de Venezuela pues estaba empeorando, porque evidentemente, vamos a ver, la política en Venezuela por aquel entonces estaba en un punto muerto, o sea, estaba en que eran los mismos, entraban unos, salía un partido, entraban otros, salían uno y entraban otros, como también lo que ha pasado mucho tiempo en España con el PSOE y el PP. Entonces entran unos, salen otros, y eso era la misma mamadera de gallo, porque al final te das cuenta de que no hay cambios ni nada, que son los mismos, que van entrando, saliendo, y es todo, ahora estoy yo, pues no seré tan malo, cuando te toque a ti no hagas lo mismo, y al final pues yo creo que también había un descontento por parte de los venezolanos, porque pensaban que estaba todo muy estancado, y luego pues habían perdido un poco de poder adquisitivo. No es que, vamos a ver, por aquel entonces aún así Venezuela tenía los sueldos más altos de toda Sudamérica, o sea que era un país próspero, que ya quisieran muchos países tener la crisis que tuvo Venezuela en los 80 o a principios de los 90, porque ya quisiéramos muchos
vivir esa crisis, porque evidentemente había un descontento, porque bueno, pues porque también la sociedad también de vez en cuando pues también se descontenta. Pero luego se dieron cuenta, cuando vino lo peor, entonces se dieron cuenta que no estaban tan mal y que querían volver atrás. Y el problema es que cuando uno toma decisiones ya no puedes ir para atrás, ya te tienes que quedar como estás. Entonces eso fue lo que muchas veces te tienen que pasar cosas para darte realmente cuenta de cómo realmente estabas viviendo. O sea, porque vamos a ver cómo era Venezuela, y esto lo digo por conversaciones con amigos míos venezolanos, cómo era Venezuela en los años 80, últimos de los 80, principios de los 90. Vamos a ver. En Venezuela la gente hacía sus buenos mercados, la gente trabajaba, la gente también salía, muchos se recogían por las noches, o sea, había bastante zona de ocio y de entretenimiento, había seguridad en las calles, la gente decía, bueno, Tom, yo salía de la discoteca y llegaba a mi casa y no había, porque no había miseria, no había pobreza, que es lo que hay ahora. Por aquellos entonces la gente vivía mejor o peor, pero está claro que no se vivía en la precariedad que se está viviendo ahora. Nadie estaba fijando cómo vestía uno, cómo vestía el otro, lo que tenía uno, lo que tenía el otro, porque más o menos la gente pues se apañaba con lo que iba. Ahora no, ahora a la gente todo le hace ojo, sobre todo la gente que no tiene, pues te ven una camisa, uy, ¿qué camisa llevas? Uy, no sé qué, todo les hace ojo. Y ahora pues evidentemente las cosas han cambiado muchísimo, pero en aquel entonces la gente tenía su sueldo, le daba para esto, le daba para lo otro. Además, muchas personas que llegaron a comprarse casas y propiedades son de los tiempos de antes, de ahora absolutamente nada. Ya con la caída de la economía cada vez ha sido casi imposible poder tener alguna propiedad o algo así, porque la clase media pues, ha desaparecido por completo. Ahora o te encuentras a gente con mucho dinero o te encuentras a gente que no tiene nada. Bueno, vamos a continuar. Por aquel entonces el precio del petróleo, estamos hablando de los años 90, el año 92, por aquel entonces el precio del petróleo iba por los suelos y Venezuela pues iba de convulsión en convulsión. Las elecciones de 1993 las ganó Rafael Caldera, que bueno, que se sabía ya que este hombre pues evidentemente, si ya a Carlos Andrés Pérez ya lo habían sacado de la presidencia, pues le tocaba a este ya entrar. Pero no por mucho. Rafael Caldera solo obtuvo el 30% de los votos, con una participación muy baja, lo que representaba el descontento de aquella época por parte del pueblo. O sea, a pesar de que este hombre se hizo con la presidencia en el 93, las cosas luego cambiaron, porque evidentemente la participación fue muy baja, ya la gente ya no confiaba mucho en la clase política, y la verdad que las cosas pues andaban en una situación pues bastante fea, ¿no? Desde la cárcel, porque no nos olvidemos que ya en aquel entonces Hugo Chávez, en el 93, Hugo Chávez seguía en la cárcel. Desde la cárcel, Hugo Chávez, que tras el golpe de Estado había escrito un libro titulado Cómo salir del laberinto. Este hombre tuvo mucho tiempo en la cárcel para conspirar, para contactar y para hacer muchos lazos y para hacer muchos planes. Y yo creo que no sé qué fue lo peor, si que este hombre estuviera preso, no, porque conspiraba más preso que estando fuera. Y bueno, pues Chávez pidió la abstención porque su rebeldía era contra todos los que formaban el Pacto del Punto Fijo, un acuerdo que en 1958 que suscribieron pues la Acción Democrática y el COPEI. O sea, era un acuerdo petrolero que Chávez pues decía que ese acuerdo del Pacto de Punto Fijo que no beneficiaba al pueblo, etcétera, etcétera. Según Chávez, todos los males en Venezuela venían de la mano de los adecos copellanos que se turnaban el poder y se producía un círculo vicioso. ¿Quién nos iba a decir que luego él al final acabaría haciendo todo lo que, o más de lo que él se quejaba?
porque es que es gracioso como este hombre que iba de buenas y tal y que cual, o sea, a ti te tumban la puerta 2 veces por 2 golpes de estado, luego llega un angelito pidiendo votos y la gente lo vota. Si es que al final, señores, ¿a quién se le puede pedir explicaciones de lo que pasó en Venezuela con la entrada de Chávez al poder? Pues a nadie, porque fueron los venezolanos los que lo metieron. Un encantador de serpientes, se juntó que había un descontento porque tampoco querían lo que tenía, pero gracias a lo que había, que tampoco es que fuera muy bueno, si es que al final hay un refrán que dice, otros vendrán que bueno te harán. A pesar de que también se le criticaba en su tiempo a Carlos Andrés Pérez y a los políticos que estaban por aquel entonces, luego al final lo que acabó haciendo Maduro y Chávez, en comparación con lo que hicieron estos, los adecos copellanos fue esto de todo lo que están haciendo estos, evidentemente, porque han cambiado las leyes 200.000 veces, persecuciones arbitrarias, bueno, horroroso todo. Y todo por mantenerse ellos en el poder. De todas formas, hay unas declaraciones que, aunque no están en el momento que no es conveniente que las diga ahora, pero las voy a decir porque me he acordado. Carlos Andrés Pérez concedía una entrevista antes de la entrada de Chávez al poder, y entonces habían periodistas que le preguntaban, ¿esto qué va a ocurrir si entra Chávez en el poder? Dice, pues una dictadura. Dice, no habrá esto, no habrá lo otro, no habrá libertad de expresión, no habrá tal. O sea, este hombre hizo la mejor predicción, o sea, no he conocido una mejor predicción. Además, el vídeo de Carlos Andrés Pérez está en las redes y yo personalmente es que alucino. O sea, Carlos Andrés Pérez, este hombre acertó en todo lo que se iba a avecinar y es que no se equivocó, vamos, ni en un punto. Y bueno, pues que como vamos a continuar, para empezar desde cero había que empezar con una asamblea constituyente, pero por aquel entonces Chávez estaba en prisión y no podía participar. Así que Chávez se centró desde prisión en recuperar apoyo a la espera de que lo pudieran poner en libertad. O sea, este hombre lo que quería era venganza como sea. Eso sucedió un año más tarde, o sea, a finales de 1994. Una de las primeras cosas que Chávez hizo fue viajar a La Habana, donde fue recibido con honores de presidente en un momento en el que el castrismo estaba en una mala situación. Estábamos en el año 1994, la URSS había caído en el 91 y los Castro ya no recibían las ayuditas del comunismo soviético. Bueno, tenemos que ponernos en los antecedentes de cómo estaba en ese momento la situación. Vamos a ver. A finales del 94 a Chávez lo sacan de la cárcel, que no llegó a estar 2 años, porque si dieron los golpes de Estado, los dieron 2 golpes en el 92 y este hombre salió a finales del 94, ni que estuviera, yo creo que este hombre no llegó a estar ni 2 años, poco más de 1 año estuvo encarcelado. Y este hombre sale corriendo hacia La Habana. ¿Qué pasa? Que ya sabéis que La Habana, pues en aquel momento era una fábrica de revolución de izquierda. Eso era un laboratorio de izquierdistas, porque todo el que pasaba por ahí pues se le lavaba la cabeza, el cerebro. Y claro, pues no nos olvidemos que Chávez pues también iba buscando poder. Y La Habana, pues evidentemente money. ¿Por qué? Porque vamos a ver, durante los tiempos soviéticos, los soviéticos fueron muy generosos con los Castro. Lo que pasa que, claro, cuando se hundió el barco de la URSS, los cubanos ya estaban peladitos. Entonces apareció Chávez. Y bueno, esto para el castrismo fue, vamos, la iluminación. Porque, claro, necesitaban
¿Y tú de dónde vienes? ¿De dónde vienes tú? Pues yo de Venezuela. Uy, que hay petróleo. Uy, 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 uy. Pues le pusieron no había más alfombras para ponerle ni mejores presentaciones, porque lo que querían era que este hombre entrara al poder para luego favorecer a ellos, porque evidentemente esa revolución cubana tenía que seguir. Y alguien había que financiarla, evidentemente, porque ellos no buscaban apoyo de ninguna forma más que apoyo económico, que era lo que iban buscando los cubanos. Y bueno, pues en el 94 Cuba estaba pelada y vieron la oportunidad de que Chávez formara el control presidencial y que se beneficiaría a Cuba de los acuerdos. Eso está clarísimo. Vamos a ver, las elecciones no fueron hasta el 98, o sea que vamos a ver que pero claro, esto le venía bien a Chávez, porque tenía 4 años para preparar y para hacer y para influenciarse y para buscar apoyo y para hacer todo lo que él quería hacer. Entonces, evidentemente, el tiempo le vino muy bien, porque él necesitaba unos años para meterse en la política, para codearse con quien se tenía que codear, porque si esto llega a ser que al año siguiente hubieran habido elecciones, no lo hubiera podido haber hecho, porque necesitaba un tiempo. Y bueno, pues a Estados Unidos le dejó de interesar Cuba. ¿Por qué? Porque sin la URSS, La Habana había perdido todo su valor estratégico, porque evidentemente los Estados Unidos estaban muy interesados en Cuba, porque en los tiempos de la URSS, pues claro, la URSS podría utilizar a Cuba como trampolín para tener espacio militar allí, pero como ya la URSS estaba disuelta y ya más o menos se habían medio que arreglado los norteamericanos con los rusos, con los soviéticos, pues como que ya La Habana pasó a un segundo plano, por eso ya se olvidaron de ellos. Y bueno, pues en los 90 Cuba se convirtió en una especie de parque revolucionario donde acudían los líderes izquierdistas. O sea, eso era como una posada. En los años 90 Cuba pues era como una posada. Era como una posada, ¿por qué? Porque, bueno, pues todo el que iba ahí, les lavaban la cabeza con sus ideas, porque era todo pum, 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 y al que picaba en el anzuelo, pues luego todos los izquierdistas pasaban por ahí. Y bueno, pues principalmente eran de Hispanoamérica, para recordar tiempos mejores, porque evidentemente ellos siempre se quejaban de que todo estaba muy mal y que en el pasado estaba todo muy bien. Y bueno, pues una de esas visitas fue la de Hugo Chávez. Se trataba de un simple militar golpista expulsado del ejército, que lo que pasa que los Castro, en cuanto lo vieron, se les encendió la luz. Pero era venezolano. Castro siempre habría mostrado mucho interés en Venezuela, o mejor dicho, en el petróleo venezolano. O sea, ellos no pensaban en las personas, ellos veían los recursos. O sea, ellos veían, tú de dónde vienes, de tal sitio, qué cargo tienes, qué opciones hay para ti. Tal, porque ellos tenían que elaborar, porque ellos ya después de la URSS, sus ingresos ya fueron cayendo y evidentemente estos necesitaban agarrarse pues a un clavo ardiendo. Y bueno, pues en este caso desde Cuba se sabía que Venezuela pues tenía petróleo para financiar esa revolución y todas las que vinieran, porque evidentemente ahí había petróleo para echarle a los cochinos. Y bueno, pues Cuba desde el Caribe tenía contacto directo con Colombia y Brasil. Y bueno, pues el pacto de punto fijo de los Adegos-Copellanos de 1958, pues ya eso no le gustaba a los cubanos. Por eso ellos necesitaban que el que entrara en el poder cambiara todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el pacto de los Adegos-Copellanos de punto fijo, eso no iba a financiar la revolución cubana, que eso era lo que buscaban los Castro. Entonces había que buscar algún listo que les hiciera lo que ellos querían. Y bueno, pues en el 67 los cubanos hicieron una incursión guerrillera en la costa venezolana, pero sin éxito.
Fijaos que ya en el 67 ya los cubanos ya quisieron ellos invadir, ya ves tú, y quisieron meter la cabecita en tanto que hablan ellos de los colonizadores y ellos también han hecho cositas. Lo que pasa es que no se acuerdan, no es tanto que hablan de los españoles, de esto, ellos también quisieron meterse y lo hicieron, porque luego ya con Chávez ya ha sido una invasión. Porque en Venezuela lo que se ha vivido ha sido una invasión cubana, porque les han abierto las puertas a todos los cubanos. Que no tengo nada en contra, pero que al final estás protegiendo a otro país por encima de los intereses de tu propio país. Que mira ahora cómo está Cuba, mejor que Venezuela, sin tener recursos ni nada. Están cobrando los cubanos mucho más que los venezolanos. Y bueno, pues Chávez, en pocas palabras, Chávez buscaba el poder y Cuba necesitaba financiación, se cruzaron en el tiempo y conspiraron. Evidentemente, señores, no nos olvidemos que aquí cada uno iba buscando lo que le interesaba. Y bueno, pues Chávez con 40 años quedó embelesado por los discursos de Fidel Castro. Ya sabéis que Fidel Castro era un encantador de serpientes. Y este hombre, pues evidentemente, pues buscó la forma de pues de embelesar a... Porque bueno, hay personas que con la palabra tienen una palabra... Yo no me dejo llevar por los discursos, no, soy una persona que tengo las ideas muy fijas, pero hay muchas personas que en determinados discursos se quedan como... Y eso fue lo que le pasó a Chávez. Chávez... a mí me da la sensación, esto no tengo constancia, que no tengo pruebas de esto, pero a mí me da la sensación de que también el tiempo que Chávez estuvo en la cárcel, no me extrañaría nada que estuviese leyendo cosas de Cuba y de la revolución cubana y todo eso, porque lo que no se entiende es que este hombre lo ponen en libertad a finales del 94 y salga corriendo para Cuba. Lo que pasa que, bueno, hay muchas cosas que nunca sabremos. Lo que pasa que ves las acciones y dices, bueno, aquí ha tenido que haber algo antes. Antes de esta acción ha tenido que haber una acción anterior. Y bueno, pues Chávez, después de escuchar, como os digo, la oratoria de Fidel Castro, regresó a Venezuela creando un partido llamado Movimiento Quinta República. Bueno, aquí ya es cuando este hombre comienza esa andadura presidencial. Y bueno, pues Chávez se recorrió toda Venezuela explicando su programa. Pues este hombre iba con un cochecito pequeño, él quería proyectar humildad, quería proyectar que esto, que lo otro. Yo la verdad que os digo una cosa, y claro, esto también, pues como es a toro pasado, que ya sabemos lo que ha pasado anteriormente, pero vamos a ver, yo os digo una cosa, a mí una persona me tira la casa abajo y luego viene a los 2 meses a darme un discurso político y digo, vete más para allá y no vuelvas. Porque ya sabes las intenciones, o sea, tú sabes que si metes a un militar vas a tener un gobierno militar, que fue lo que montaron, y lo mismo que pasó con la entrada de Putin al poder. O sea, si metes a un espía vas a llenar un gobierno de espías, porque el espía no sabe hacer otra cosa más que espiar. Putin no es un político al uso, Putin no es un político al uso. Este hombre además le costó trabajo porque... tuvieron gente influyente, lo metieron con calzador, porque a este hombre en el mundo de la política, cuando este hombre empezó en la política, nadie lo conocía. Sabían que trabajaba para la KGB, pero... y lo mismo que con Chávez, o sea, en el mundo de la política Chávez no lo conocía nadie. Lo que pasa que tenía el don, porque sí que es verdad, porque hay personas que tienen un don, y este hombre pues le decía a la gente lo que quería escuchar y la gente se lo creía. Entonces pues se convirtió también en un encantador de serpientes. Yo no sé si esto lo aprendió ahí en La Habana, porque como sabes que los ahí en La Habana también fueron también muy maestros con él, porque también yo creo que siempre se ha dicho, y bueno, si hay alguien que me quiere corregir, lo respeto, pero siempre se ha dicho que
que Chávez fue un experimento de La Habana. Entonces, como que pues lo fueron aconsejando tal para que vaya tal, ahora para acá, ahora para allá, ahora para esto, ahora para lo otro. Y bueno, estábamos en que Chávez había creado un partido, Movimiento Quinta República. Chávez se recorrió toda Venezuela explicando su programa. Todo eran buenas palabras y mensajes de esperanza, claro, porque había un descontento. Este hombre hizo un oportunismo como una catedral, porque había un descontento, la gente estaba ya cansado de que ahora los adecos, ahora los covellanos, ahora los estos, ahora los otros. Había una balanza de partidos que al final eran todos lo mismo, la gente estaba cansada, pero vivían en democracia, o sea, habían cosas que se hacían mal hechas, como todos los gobiernos que se equivocan, pero el poder adquisitivo del venezolano era bastante bueno, señores. Si tú comparas el poder adquisitivo, además, no sé quién acaba de decir que dijo que yo en los 80 estuve en Venezuela y se estaba muy bien. Vamos a ver, yo he visto documentales de los tiempos de Venezuela, de mujeres de los años 80, con unos vestidos y una ropa y unas cosas que no los ven ni ahora, señores. O sea, yo no he visto, yo veo ahora a muchas como van vestidas y yo, la verdad, que me quedo helado, y no es por despreciar a nadie, pero simplemente la venezolana de los años 80, la venezolana antes del chavismo, era una venezolana muy, muy educada, con muy buen vestir, y la verdad que todo esto empezó a cambiar y se estilaba la vulgaridad, o sea, los discursos de Chávez cada vez eran más vulgares, los discursos de Maduro pues solo los tenéis que ver, y entonces pues al final el pueblo al final acaba contagiándose de esa vulgaridad. Y bueno, yo desde luego que jamás había visto peleas en las calles al estilo de lo que se está viviendo ahora, el vandalismo, la violencia, los secuestros, lo que son las coimas, que son lo de los, bueno, corrupción, por decirlo así, y tantas cosas que antes, todo eso no se llevaba. O sea, habían defectos, habrían cosas, evidentemente, porque en todos los gobiernos siempre hay de todo, pero no estaba, vamos, Chávez a Pérez Jiménez lo hizo, a Carlos Andrés Pérez lo hizo un santo, porque evidentemente pues, la gente se olvidó de las pequeñeces que pudo haber hecho ese hombre en comparación con lo de ahora, porque luego también tenemos que acordarnos que eso será más adelante cuando hablemos, pero lo tengo que decir, la fortuna de Chávez, señores, este hombre que quería tanto a los pobres, que no podía más, que esto hay los pobres, y cuando se murió tenía una fortuna tremenda. Y luego lo ciego que estaba el pueblo por aquel entonces, porque yo me acuerdo que cuando murió Chávez, además están los vídeos, todo lo que son las grandes calles de Caracas, todas llenas de gente, la gente poniéndole velas, y este hombre había destruido ya el país, y luego Maduro terminó de pisotearlo, porque luego Maduro entró a rematar lo que ya estaba... Y bueno, pues lo que os estaba diciendo que Chávez ya cuando se metió en la política, porque evidentemente los cubanos pues ya le asesoraron, que bueno, que tenía que empezar a acercarse al pueblo, a dar discursos, etcétera, etcétera, a tener acercamiento con la prensa, porque siempre es muy bueno el discurso de la prensa y todo eso, a acercarse a los medios. Yo me acuerdo de las primeras entrevistas de Chávez, que son buenísimas, porque este hombre decía, bueno, tú hazme una propuesta. Él siempre lo entrevistabas y te decía, hazme una propuesta, dame una propuesta, dime cómo se pueden hacer las cosas, o cómo lo ves tú así, o cómo. Era una persona que intentaba codearse y coleguearse con los periodistas, como que los periodistas también podían hacerle propuestas a Chávez del tema de política. Entonces, claro, los periodistas se veían como diciendo, qué tío más amable aquí, que nos abre las puertas, que acepta críticas, acepta de todo. Y luego también no nos olvidemos que hay una frase que es épica
épica de Chávez, otra de sus tantas mentiras, que yo me acuerdo que él decía, bueno, yo si la gente me vota, me meto en el poder y dentro de 2 años la gente no me quiere, yo estoy dispuesto a renunciar. Digo, sí, tururú, tururú, tururú. Este hombre ya una vez que se metió, que luego hablaremos de eso, una vez que se metió ya lo tenía todo más que preparado. Pero que era, pues como yo digo, un encantador de serpientes, una persona que pues no tenía estudios, sí que habría estudiado, pero vamos, que no es que tuviese una gran, porque este hombre se dedicaba al tema militar, sí que le gustaba leer, le gustaba escribir, porque ella escribió un libro, tal, pero no era, pues no era abogado y no venía de esa rama, venía de la rama militar. Y sobre todo, pues que este hombre tenía mucha hambre de poder, y con los que se rodeaba, pues también querían que él subiera porque sabía que si a él le iba bien, a su círculo cercano también le iba a ir estupendamente. Entonces, claro, él fue ampliando ese círculo, y evidentemente, pues todos a una, ¿no? Fuente ovejuna. Esperaros que se me ha salido el Kinder. Y bueno, pues todo eran muy buenas palabras y mensajes de esperanza. Quería acabar con la corrupción. O sea, que Chávez quería acabar con la corrupción. El de expropiese. Y mejorar la renta petrolera con muchas promesas. No, sí, desde luego que promesas, no, por falta de promesas no fueron. Y bueno, que en su opinión estaba siendo pues despilfarrada por los adecos copellanos. O sea, él culpaba, evidentemente es que este hombre sabía decir lo que tenía que decir, porque vamos a verlo, por aquel entonces, en los 90, porque este hombre desde finales de los 94, que lo sacaron de la cárcel, hasta finales de los 98, que fue cuando se pusieron las elecciones, que hubieron 2 elecciones, las legislativas y las presidenciales, tenía 4 años para hacer todo lo que él quería hacer, para arrimarse a La Habana. La Habana también le dio muchas influencias, porque por eso se dice que Chávez fue un muñeco de laboratorio de La Habana, o como lo queráis llamar, o sea que fue un movimiento que surgió en La Habana porque, claro, allí en La Habana sabían que si Chávez iba a entrar en el poder, no les iba a faltar petróleo, porque evidentemente, y luego aparte Chávez estaba cegado, cosa que Maduro no tanto. A La Habana le dolió mucho la muerte de Chávez, porque luego Maduro no fue tan generoso con el castrismo. Ya se quieren, pero no se quieren tanto. El que estaba muy, muy ciego total, además, este hombre supuestamente se fue a morirse a La Habana, porque este hombre, yo me acuerdo que en Navidad se montó en un avión que se despedía y ya volvió en una caja de pino, ya no se le volvió a ver. Entonces, o sea, si no es querer a este hombre, imaginaos lo cegado que estaba, que lo normal es que si te dicen que te va, porque me imagino que a este hombre le dirían, en la situación en la que él estaba, que le quedaban 4 días, lo normal es que lo pases con tus... Pues no, este hombre se quiso ir a La Habana. Así es que la verdad que yo alucinado. Y luego también me llama muchísimo la atención, aunque me estoy saliendo del guión, que yo quiero ir en la línea del tiempo, pero como me van viniendo recuerdos, pues al final me salgo del guión. Y bueno, que en su opinión estaba siendo despilfarrado por los adecos copellanos, y lo que quería Chávez era que si entraba al poder, pues poner orden, que no hubiera corrupción, que no hubieran influencias. Este hombre iba a hacer una limpieza. Y bueno, Chávez tuvo tiempo de preparar su plan electoral, porque hasta 1998 pues no se celebraban las elecciones. Por lo tanto, tuvo 4 años para arriba, para abajo, para acá, para allá,
para reunirse, para que lo entrevistaran 20.000 veces en la prensa, para dar discursos, para irse a La Habana, para volver, para estar con unos, con otros, buscar influencias de la izquierda. Y bueno, pues eso, en noviembre de 1998 se celebraban las elecciones legislativas y un mes después eran las presidenciales, o sea que aquí se la jugaban. En las legislativas el partido de Chávez, MVR, se hizo con el 22% de los votos y 35 diputados, algo más de la mitad que Acción Democrática, que tenía 61 diputados. Pero hay una cosa que me llama la atención, porque luego en las presidenciales, yo lo que no entiendo, señores, y me vais a perdonar, fueron los resultados de 1998. Porque normalmente, vamos a ver, si hubieron dos elecciones, en noviembre las legislativas, las del Parlamento, y en diciembre las elecciones presidenciales, las del presidente. Entonces a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención: ¿cómo es posible que el partido de Chávez consiguiera 35 diputados, pero luego se hizo presidente al mes siguiente? Y todo esto, ¿por qué ocurrió? Pues porque se sumó, hizo un conjunto de países, de partidos, el Polo Patriótico, que hicieron una coalición de partidos, y bueno, pues con corta y pega, pues consiguieron sacar 56% de los votantes, que le dieron la victoria a Chávez. Y bueno, pues el 2 de febrero de 1999 Chávez tomó el poder. Y bueno, pues hasta aquí se ha quedado la primera parte, porque no vamos a hacer un programa muy largo. Chávez se hizo con el poder en febrero de 1999, después de las elecciones, juramentó como presidente, que creo que en aquel momento, no sé si fue esa, pero creo que dijo: juro ante esta moribunda Constitución, que eso también nos llamó mucho la atención. No estoy convencido si fue en ese momento o en otras juramentaciones que hizo, pero yo creo que fue en esa. Que dice: juro ante esta moribunda Constitución, no sé qué, no sé cuántos, que ya dicen: madre mía, este hombre ya empezaba, tenía la boca muy sucia. Yo la verdad que no hablo con odio, o sea, cuando hablo de este hombre no hablo con odio, porque bueno, mi intención es transmitir, contar lo que pasó, o sea, ya cada uno que ponga lo que tenga que poner. Estoy hablando con distancia, porque yo creo que es la mejor forma de contar las cosas. Porque evidentemente, si no hablamos con distancia y hablamos muy a lo personal, pues evidentemente no está bien. Entonces yo creo que hay que darle un poco hay que sincerarse, pero sin meterse demasiado, para que cada uno tenga la oportunidad de sacar sus propias conclusiones de lo que hizo Chávez, lo que no hizo Chávez. Y bueno, yo ahora quiero estar 10 minutitos hablando con vosotros, porque a mí me gusta mucho pensar en todo esto. ¿Qué errores, ahora que ya estos fueron los comienzos de Chávez, porque ya en febrero del 99 ya entró en el poder y ya empieza el mandato de Chávez? En este programa es la entrada de Chávez, pero luego tenemos el mandato, cuando ya entra en la política, y luego ya empieza pum pum, que esto luego lo veremos en la próxima semana, que va a ser, así es que vais a tener que tomar una tilita, porque tela marinera lo que hizo este hombre. Lo que pasa que él era una persona, Chávez tenía una habilidad, por decirlo así, de que él hablaba de una forma diferente dependiendo de con quién estuviera. O sea, que si este hombre tú lo entrevistabas y él sabía quién eras tú, o más o menos tenía constancia de quién era, lo que él iba buscando en ese momento, lo que tú querías, porque evidentemente el que estaba entrevistando quería titulares,
como un periodista. Yo ahora mismo, si entrevistara, yo qué sé, pues querría que me diera titulares, querría que no me contara la misma entrevista que le cuenta a 200.000 personas. Entonces Chávez era una persona que sabía dar titulares. Entonces eso también lo ponía en muchas portadas de los medios, y eso también le daba bastante popularidad, porque ya no solo el trabajo que este hombre hizo con su furgoneta o con su carro, viajando por toda Venezuela con su propaganda como encantador de serpientes porque claro, eran todo promesas, que se iba a acabar la corrupción, que íbamos a mejorar, qué tal. Entonces, claro, esto es como darle a un niño un chocolate. Pues evidentemente, si tú estás en una situación complicada y llega uno y te dice que va a ir todo muy bien, que vas a poder atar a los perros con longaniza, que vamos a tal, que vamos a hacer justicia, que esto no, que no por aquí no, que por allí sí. Y al final sí que hicieron cosas. Al final, al principio, sí que hicieron cosas, pero que al final se beneficiaron ellos, porque todos los acuerdos y todo. Este hombre, la fortuna que tenía, que era, según tengo entendido, porque no tengo las cifras aquí, cuando murió Chávez era la persona que más dinero tenía de toda Venezuela. O sea que imaginaos la cantidad de empresarios que hay en Venezuela que les va bien, porque hay muchos empresarios que las cosas les van muy bien. Pero este hombre, imaginaos yo no sé el sueldo que tendría ni nada, porque no, pero vamos, que a la hija, a las hijas las apañó, vamos. Entonces, claro, pues ahí te das cuenta que el discurso, cuando llegas al final, te das cuenta del principio, que no tiene absolutamente nada que ver. Lo que pasa es que tienes que llegar al final para darte cuenta de cómo al principio. Lo que pasa es que tampoco conozco a ningún venezolano, porque yo no conozco a ningún venezolano que me haya dicho que ha votado a Chávez, porque Chávez creo que consiguió más de 5 millones de votos por aquel entonces. Y claro, y este hombre pues se hizo ganador, y luego la gente, no conozco a nadie, y mira que yo pues tengo mucha relación ahora ya cada vez menos, con gente de la política de Venezuela. Lo que pasa es que yo ya también he roto un poco lazos, porque ya no me dedico a ese tema, pues a diputados, a personas de Venezuela, porque la gente me conocía de las noticias, y entonces nunca he conocido a nadie que me dijera: en las primeras elecciones de Chávez yo voté por Chávez. Nadie votó por él. Entonces, claro, es una forma también de decir que yo no ha sido culpa mía. Entonces vamos a ver, no sé, este hombre fue un encantador de serpientes, la gente picó, y luego, claro, ¿qué fue lo que vino después? Que luego la próxima semana hablaremos, pero este hombre metió la cabeza en lo militar, en lo electoral, en el gobierno, y entonces fue metiendo la cabeza en todas las parcelas de poder donde tenía que tenerlas, para asegurarse que ya no lo iban a sacar. Entonces, claro, señores, pues a fin de cuentas, cuando te das cuenta de que nunca pierde, pues luego ya al tiempo te das cuenta de que es que no había posibilidad de que perdieran, porque la gente votaba pero no elegía. Y bueno, señores, pues hasta aquí. Yo estaría aquí hablando de este tema porque es un tema que yo he estado muchos años muy metido, y la verdad que pues me encanta hablar de estos temas, porque lo que pasa que hacía mucho tiempo ahora con el tema de Ucrania, pero es un tema y me duele muy de cerca, porque ya digo que tengo muchos amigos venezolanos que los adoro a todos, aunque no tenga relación con ellos, pero sí que la verdad que bueno, que entiendo el dolor que tienen, que muchas veces me ha costado mucho tener empatía con ellos, pero no por lo que les esté pasando ahora, no por eso, porque ahora pues yo tengo muchísima empatía, porque nunca entendí cómo se pudo votar por una persona que dio 2 golpes de Estado, que estuvo muy poco tiempo en la cárcel, que luego lo metieron en una presidencia, en unas elecciones, y que
Entonces yo esas cosas no las entiendo, o sea, yo entiendo que una persona que está en la cárcel, que necesita que toda persona tiene derecho a la reinserción, por supuesto, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, como si nosotros en nuestro trabajo cometemos un error, tenemos derecho a tener una segunda oportunidad. Pero una persona que había dado 2 golpes de estado, o por lo menos uno bien gordo que dieron, y luego todo lo que pasó, etcétera, etcétera, o sea, pues a mí no me cabe en la cabeza que metan a un militar sabiendo que te va a meter un gobierno de militares y ya no los vas a poder sacar. Que ese es el problema, que este hombre se aferró al poder. Y bueno, señores, que no quiero seguir más, porque si no, ya me tiro otra hora más, porque yo ya os digo que es un tema que me apasiona, y como no puedo hablar más, porque no quiero avanzar de lo que voy a hablar la semana que viene, cuando ya Chávez ya está gobernando y empieza a tomar decisiones y empieza a cometer atropellos y todo esto, entonces no quiero seguir porque a mí me encantaría, porque este tema es uno de los temas que yo tengo muy metidos en la cabeza, pero aún así esta semana he estado yo estudiando a ratitos para ir preparándomelo todo, sobre todo con las fechas, porque ya habían algunas fechas de hace tanto tiempo y acá me bailaban, evidentemente. Y bueno, uy, perdonadme, que menuda energía me ha entrado ahora, sí, como si nada. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todos, espero que me den muchos likes, que os haya gustado el programa y que lo hayáis disfrutado tanto como yo, porque yo, la verdad que este programa me ha encantado, y sobre todo pues una forma de honrar a mi gente, a mis venezolanos, que tengo muchos amigos venezolanos que son maravillosos, qué bueno que muchísimas gracias, y espero que os haya gustado, que yo me gusta hacer las cosas así para no estar dando datos todo el tiempo, hacerlo sencillito, pero os digo una cosa, no sé, para otro programa da, pero no sé si va a dar para otro más, porque me queda todavía mucho que contar, o sea que esta hora bien, pero me queda todavía por lo menos 2 horas más, a ver cómo lo hacemos. Muchísimas gracias, señores, muchísimas gracias, dejen like, comentarios, que me digan comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.